Hoy vamos a hablar sobre las bombas hidráulicas y primero vamos a empezar por definir qué es una bomba hidráulica. Estas son máquinas de motor que transforman la energía generalmente mecánica con la que es accionada en energía del fluido incompresible que la mueve. El fluido incompresible en este caso puede ser líquido, una mezcla de líquidos y sólidos, como puede ser el hormigón antes de fraguar o también la pasta de papel. Al incrementar la energía del fluido, se aumenta su presión, su velocidad y su altura, y todo esto está relacionado con el principio de Bernoulli. Entonces, en general, una bomba se utiliza para incrementar la presión de un líquido añadiendo energía al sistema hidráulico. Para poder mover el fluido de una zona de menor presión o de altitud a otra de mayor presión o altitud. Entonces, existe una ambigüedad en la utilización de las bombas hidráulicas. Más bien en el término específicamente, porque generalmente es utilizado para referirse a máquinas de fluido que transfieren energía o bombean fluidos incompresibles. Entonces, no alteran la densidad de su fluido trabajo. Entonces, a diferencia de otras máquinas como lo son los compresores, que van más aplicados a la neumática y no a la hidráulica. Pero también es común que encontremos el término bomba para referirnos a otras máquinas que bombean otro tipo de fluidos, como las bombas de vacío, como las bombas de aire, o sea, puede ser también. Ahora vamos a hablar de la clasificación de las bombas. Primeramente tenemos una bomba de desplazamiento positivo. ¿A qué se refiere con esto? Una bomba de desplazamiento positivo, pues es un tipo de bomba donde el fluido es obligado a desplazarse, forzándolo por medio de mecanismos como engranajes, lóbulos, aspas, pistones, entre otros. Generan altas presiones y también normalmente bajos caudales. Son muy utilizadas para transporte de líquidos viscosos, aceite hidráulico o en la industria de alimentos porque son fáciles de armar y desarmar. Ahora, por consiguiente, tenemos las bombas dinámicas, las cuales pues son un tipo de bombas en que el impulsor o elemento que se impulsa el fluido es una rueda o rodete. Imparte velocidad y presión al fluido en la medida que el fluido se desplaza por el impulsor. Este gira a altas velocidades, impulsando el fluido del centro hacia afuera, convirtiendo pues la velocidad del fluido en energía de presión. Entonces, de las bombas dinámicas, las más conocidas y las más usadas son las centrífugas. Las bombas reciprocantes, perdón, son un tipo de bomba de desplazamiento positivo porque la acción de un mecanismo pistón descargan una cantidad definida de líquido durante el movimiento del pistón o émbolo a través de una distancia de carrera. Estas bombas son relativamente de baja velocidad de rotación, de tal manera que cuando tienen que ser movidas por motores eléctricos deben ser intercaladas en transmisiones de engranajes o poleas o variadores para reducir la velocidad entre el motor y la bomba. Las bombas rotatorias o de desplazamiento positivo. Estas bombas, los elementos rotatorios de la bomba, que pueden ser engranajes, paletas, tornillos o lóbulos, crean una baja presión en la entrada de la bomba. Entonces, esto obliga a que el líquido entre en el interior de la bomba y lo deja atrapado en la carcasa de la bomba para que en una nueva rotación el líquido sea bombeado al punto de descarga de la bomba. Se usa generalmente para líquidos viscosos en la industria de alimentos también. Bombas centrífugas. Estas bombas son un tipo de bomba en el que se incrementa la energía de la velocidad de fluido mediante un rodete o impulsor, aprovechando la fuerza centrífuga y transformándola en energía de presión a un flujo caudal determinado. Bombas periféricas. Las bombas periféricas o de tipo de turbina tienen a la vez pues que giran a altas velocidades produciendo
impulsos de energía extremadamente rápidos y potentes en el líquido a bombear. Bombas electromagnéticas. Estas son muy usadas para la lubricación de la centralizada y tiene un electroimán que actúa como impulsor, impulsando los pistones de bombeo mediante un cilindro que se ubica en el centro de la bomba y cada pistón está accionado por un resorte. Bombas sumergibles. Estas son un tipo de bombas que se caracterizan por funcionar hundidas en el líquido a bombear, incluso a relativamente grandes profundidades. Se caracterizan por la unión de un cuerpo, bomba y motor adentro de una carcasa hermética sellada. Ahora vamos a hablar del rendimiento de las bombas en los diferentes factores. Para obtener la presión determinada a un número también determinado de revoluciones por minuto, tenemos que tener en consideramiento el rendimiento volumétrico, rendimiento mecánico y rendimiento total. Primero vamos a empezar por explicar qué es el rendimiento volumétrico. Este es el cociente que se obtiene al dividir entre caudal de líquido que comprime la bomba y el que teóricamente debería comprimir conforme a su geometría y sus dimensiones. Rendimiento mecánico. El rendimiento mecánico mide las pérdidas de energía mecánica que se producen en la bomba debidas al rozamiento y a la fricción de los mecanismos internos. Rendimiento total o global. Pues es el producto de los rendimientos volumétrico y mecánico. Es el total porque mide la eficiencia que genera la bomba en su función de bombear líquido de presión con el aporte mínimo de energía al eje de la bomba. En consideración, pues, el aporte mínimo de energía a los mecanismos de avión es general y muy importante en la energía aeronáutica, pues, porque se obtiene la energía de los motores.